Bueno, buenas noches. La idea es comentar un poco lo que debemos hacer los cirujanos generales que hacemos puerta de emergencia cuando nos vamos a presentar con pacientes que están siendo cada vez más frecuentes, sobre todo afrontar la complicación de una manera segura, lógica, tener en cuenta cuadros totalmente nuevos para esta patología, hernias complejas que no se presentan en otro tipo de patologías, para actuar con celeridad y adecuadamente para no comprometer el pronóstico vital. Nos vamos a centrar fundamentalmente en los elementos que el cirujano debe conocer en la urgencia. Hay muchas complicaciones que se manejan de forma crónica, por lo cual el paciente puede ingresar y ya ser contactado por un equipo especialista de cirugía bariátrica que lo resolverá. Obviamente, a modo general, es la pandemia del nuevo milenio, el tratamiento, ya lo hablamos, es multimodal, la cirugía es el pilar fundamental de esta enfermedad y ha aumentado exponencialmente el número de cirugías a lo largo de los años. Esto genera un nuevo tipo de pacientes pasible de consultar en la puerta de emergencia, que es el paciente portador de una cirugía bariátrica. Obviamente, los pacientes operados de cirugía bariátrica tienen cuadros agudos de abdomen que pueden ser relacionados a su cirugía bariátrica o a patologías comunes a todos los pacientes, por lo cual hay que saber diferenciarlas de la colecistitis, apendicitis, todos los cuadros agudos que se pueden sumar, y la verdadera misión del cirujano de emergencia es saber cuándo esto es una complicación que requiere un tratamiento especial más allá de la patología a la que comúnmente se enfrentan pacientes obesos o no operados. ¿Cuál es el desafío? Bueno, el rendimiento de la semiología, el exceso de peso perdido es un elemento que puede afectar el rendimiento semiológico, también como el peso actual del paciente, y eso depende fundamentalmente del tiempo transcurrido de la cirugía, que son generalmente las complicaciones son oligosintomáticas. El paciente es un paciente frágil que parece robusto, pero que en general la sintomatología es muy poco sistematizada y orientadora, por lo cual confunde. La limitación de la utilización de la tecnología, la paraclínica, sabemos que hay muchos tomógrafos que tienen exceso de peso, un límite de peso determinado, la ecografía de estos pacientes tiene muy escaso rendimiento. También el tiempo transcurrido desde la cirugía, porque los diferentes tipos de complicaciones dependen del tiempo transcurrido, y también el tipo de cirugía que se realizó, dado que las complicaciones también varían dependiendo del tipo de cirugía que el paciente fue sometido. Epidemiología, simplemente para mencionar que ya estamos por encima de las 200.000 cirugías al año en Estados Unidos, en el país de referencia. El bypass gástrico representa el 23% y la manga casi el 55% en estos países, y que la mortalidad de la manga ronda el 0,3% y la de bypass el 0,5%, como decía el profesor Rodríguez. Esta es una morbilidad comparable a la de la vesícula laparoscópica, de coordinación y de urgencia, y la morbilidad de la manga gástrica es bastante inferior a la del bypass, de un 0,7 al 4%, y la de bypass ronda el 9%. Un elemento que afecta el índice de complicaciones es la experiencia, y algunos autores muy renombrados como Philip Schauer hablan de que para el bypass gástrico lograr números internacionalmente aceptados de morbilidad y mortalidad, el cirujano debería tener más de 100 cirugías. Esto es bastante relativo, pero tenemos que ver que bajo este parámetro todos los pacientes que están sometidos a cirugía bariátrica en Uruguay entran dentro de este parámetro de cirugías, de cirujanos que no alcanzan este número de bypass, por lo cual son pacientes pasibles de complicaciones. Y cuando las definimos tenemos que separar las intraoperatorias, que son manejadas por el equipo quirúrgico, de las perioperatorias tempranas, menores de 30 días, o las posoperatorias tardías, y así vamos a encarar el tema. Tenemos que delimitarlos porque es muy extenso. Dado que tenemos complicaciones posoperatorias tempranas, independiente de la técnica, de las cuales solo vamos a mencionar la que tiene mayor trascendencia, el tromboembolismo pulmonar como la primera causa de muerte de estos pacientes, el sangrado y la eventración, dejando otras complicaciones de lado. Las complicaciones tardías, que se van a limitar a la técnica quirúrgica empleada, y así como el bypass gástrico y la manga gástrica tienen múltiples complicaciones, solo vamos a mencionar las que el cirujano de urgencia se puede enfrentar y debe de solucionar, dado que otras complicaciones pueden ser de resolución más tardía. El paciente puede ser ingresado y contactado al equipo de cirugía bariátrica, que va a definir los procedimientos más complejos, incluso en el equipo multidisciplinario. Yéndonos al tema, en las complicaciones independientes de la técnica, vamos a mencionar las que están señaladas en amarillo. Fundamentalmente, y mostrar el tromboembolismo pulmonar, dado que es la primera causa de muerte de estos pacientes, con una mortalidad cercana al 50% cuando se presenta, de una incidencia baja del 1 al 2%. El tema es característico, síntomas respiratorios no específicos, por lo cual hacen diagnósticos diferenciales con múltiples patologías infecciosas respiratorias, incluso de la parte abdominal puede dar sintomatología respiratoria que puede hacer confundir el cuadro. Si hay una sospecha, evidentemente el gol estándar para esta patología en cualquier tipo de paciente es el angiotac. Sabemos las limitaciones que pueden tener un tomógrafo en estos pacientes, por lo cual es muy complejo cuando se da, y evidentemente el tratamiento médico es el convencional, la anticoagulación, que también es un problema en el sentido de que la mayoría de estos pacientes no logramos confirmar esta enfermedad y debemos tratarlos empíricamente. Lo mencionamos por la altísima mortalidad que presenta. El sangrado lo podemos dividir en intraluminal y extraluminal o intraabdominal. El intraluminal es el más frecuente, que se presenta como una hemorragia digestiva baja, tanto en la técnica de bypass como de manga, o alta y una hemorragia digestiva baja en el bypass.
O el intraabdominal, que es un cuadro de hemorragia que puede llegar de un cuadro leve hasta un shock hemorrágico con dolor abdominal, taquicardia, ilio o descenso del hematocrito. El tratamiento global, dado que esta complicación va a ser tratada posteriormente dependiendo de cada técnica quirúrgica, es la reposición, el tema médico, endoscópico con la coagulación de argón o clips, y el quirúrgico, que puede ser laparoscópico o laparotómico dependiendo del tipo de complicación que más adelante vamos a mencionar. En cuanto a la ventración, fundamentalmente hablamos de los puertos quirúrgicos para la cirugía laparoscópica. Debemos conocer ese protocolo, si hubo un cierre de los puertos, porque esto aumenta la incidencia de complicaciones. Ocurre en una frecuencia relativamente baja, hasta el 2%, pueden darse algo precozmente como tardíamente. La clínica es confusa y sobre todo cuanto más cerca de la cirugía, dado que el paciente no ha perdido suficiente peso y la semiología pierde su rendimiento. Evidentemente la tomografía es un elemento a solicitar sin lugar a dudas, dado que además descarto otro tipo de complicaciones, dado que los pacientes a veces se presentan con dolor abdominal inespecífico y los puntos de cirugía no son claramente herniarios al examen físico por el exceso de peso y el panículo adiposo. Y evidentemente es clásicamente, como otros tipos de patologías, la irritación peritoneal o la oclusión intestinal, dado por esta patología, es indicación formal de cirugía de urgencia. En cuanto a las complicaciones tardías, más allá de los 30 días o desde los 20 días en adelante del bypass de Nieder-Rux, vamos a mencionar las que están puestas en amarillo, dado que las estenosis de la anastomosis es un cuadro que es no grave, que debe ser diferido, la fístula gastrogástrica también, así como la colelitiasis y el dumping. En cuanto a las fístulas, la frecuencia se da entre el 1 y el 5,6%, es la segunda causa de muerte de esta enfermedad. La tasa de mortalidad es mayor para las fístulas o las fugas yeyuno-yeyunales que para las fugas gastroyeyunales, y la distribución es bifásica. Las primeras 24-48 es un defecto técnico, eso generalmente está vinculado ya al diagnóstico del equipo operatorio, dado que estos pacientes permanecen por lo menos a veces 48 horas internados, y la presentación tardía por encima de los 5 días, 10 días con el paciente ya en modo ambulatorio, es por isquemia o mala circulación de la anastomosis, entre otras causas, como dijimos, ocurren de manera mediata. En cuanto a la clínica, es polisintomática y oligosintomática. Debemos destacar fundamentalmente las náuseas, el dolor abdominal leve, que es llamativo, puede haber una hemorragia izquierda, un derrame pleural, una fiebre leve, un compromiso respiratorio, que eso puede hacer confundir el cuadro con otros cuadros respiratorios como el tromboembolismo pulmonar. Pero un elemento característico que aplica a esta cirugía, y creo que a la gran mayoría de las cirugías abdominales, es que la taquicardia es un elemento ominoso en un posoperatorio, que debe ponernos al pensamiento de una complicación quirúrgica. La taquipnea, la oliguria, la hipotensión, y es característico la ausencia de irritación peritoneal de estos pacientes en cualquier tipo de complicaciones, como vamos a destacar, por lo cual hay que tener un alto índice de sospecha de complicaciones. En cuanto a la paraclínica, poca cosa hay que destacar, la leucocitosis elevada y una proteína C reactiva en un estudio que dio un nivel de corte que por encima de 230 era predictivo, con un gran valor predictivo positivo para esta complicación. En cuanto a la imagenología, evidentemente los estudios contrastados tienen una baja sensibilidad y alto número de falsos positivos, igual que la tomografía, que en los mejores estudios muestra un 15% de falsos negativos. Hay estudios como el de González, que casi la mitad de sus pacientes no fueron detectados esta complicación por tomografía. El azul de metileno también tiene una alta tasa, pero vemos que cuando los tres se suman y se utilizan consecutivamente, el valor predictivo positivo aumenta casi hasta el 100%. Para los parámetros clínicos de las sociedades internacionales, el 33% de estos estudios son normales sumados del esófago gastroduodeno y la tomografía, y la gran mayoría de los autores insisten que ante la persistencia de la duda, la cirugía laparoscópica es mandatoria. No hay que dudar en una reintervención precoz, porque eso es mucho más rendidor que una reintervención tardía. Vemos casos de esta complicación, tomográficos y también estudios de doble contraste, que son características altos y también y bajos. El tratamiento, vamos a ver los principales lineamientos: es suspensión de la vía oral, cobertura antibiótica de amplio espectro, el acceso debe ser laparoscópico, de preferencia, la tolerancia peritoneal con el control de la zona contaminada, la identificación y reparación del defecto de ser posible. Algunos autores están en contra de esto, dado que el ambiente inflamatorio puede generar una rotura del tejido, pero la gran mayoría abogan a que si hay unas condiciones lógicas, que se intente el cierre. Y evidentemente ya prever las posibles complicaciones o el tiempo postoperatorio, sea un acceso alimentario con una yeyunostomía o un tubo de gastrostomía. Evidentemente esto también, el de descartar la obstrucción distal, es un elemento fundamental para la buena evolución de esta complicación. El tratamiento, obviamente que las fugas de
de las dos anastomosis gastroyunales o yeyuno-yunales, primero mencionar que el manejo no operatorio tiene alta morbilidad y mortalidad, por lo cual hay que mediatizar esta fuga con drenaje percutáneo, drenaje quirúrgico con un tubo en T o un stent intraluminal para el control de la misma. Pero estos son elementos que tanto el stent como otros elementos son derivados a un equipo especialista, y el drenaje percutáneo sí debe ser realizado o quirúrgico en la urgencia. Para mencionar, las fugas yeyuno-yeyunales o el remanente gástrico de bypass pueden ser más susceptibles de un cierre primario, y la revisión de la anastomosis es raramente necesaria. Acá es control de la complicación y ganar tiempo para que el equipo definitivo de cirugía bariátrica se haga cargo del paciente. En cuanto al sangrado en la cirugía de bypass, hemos visto una complicación que se da entre el 0 y el 4,4%. En algunos estudios, como el de Merán, sobre 450 pacientes, su índice de sangrado fue de 4,4%. 60% de estos tenían evidencia de hemorragia intraluminal, la más frecuente. 75% requirieron un manejo médico y fueron satisfactorios, y solo un 15% requirió una cirugía para solucionar la complicación. En cuanto al sangrado intraluminal, se puede dar en cualquier sector del tracto digestivo, y el tiempo de aparición las hace dividir entre agudas, tempranas, tardías o crónicas. En intraabdominal ocurre principalmente en el postoperatorio inmediato, y se encuentra en relación a los sitios de los trócares, los pedículos vasculares y las líneas de sutura. Estas son las topografías más frecuentes de esta complicación de sangrado, y hablando que la gran mayoría, o la mayoría por lo menos, se destacan en la línea de sutura del remanente gástrico. Por eso muchos programas de cirugía bariátrica en sus protocolos quirúrgicos abogan por la realización de una sobresutura sobre la tranche tanto del remanente gástrico como del pouch gástrico. En cuanto a los algoritmos de diagnóstico de sangrado agudo y temprano, puede ser muy evidente por el sangrado por los drenajes, puede haber distensión abdominal, taquicardia, hipotensión y oliguria. Y en el caso del intraluminal, el sangrado intraluminal, si la fibrogastroscopía es negativa, como muestra el esquema, pensar también en los sangrados distales. Y la tomografía puede aportar un elemento muy importante, que es visualizar el remanente gástrico como uno de los elementos de sangrado, dado que se puede visualizar ocupado por sangre y coágulos, explicando los elementos de hemorragia digestiva baja. En cuanto al sangrado intraluminal, el tratamiento, evidentemente, estos pacientes deben ser ingresados en unidad de cuidados intensivos, con monitorización a rigor, sonda vesical, clasificación y rutinas. El 80% se resuelve con un manejo no operatorio, como cualquier otra hemorragia digestiva. En el paciente estable, evidentemente, hay que hacer una fibrogastroscopía para lograr el pouch gástrico, hacer hemostasis endoscópica, y hay que tener muy claro o mucho cuidado con la arteriografía. Si uno identifica un sangrado por arteriografía, en algunos protocolos se encuentran el tema de que ese pouch gástrico quede irrigado solamente por una arteria. Hacer la embolización de esa arteria puede llevar al compromiso de ese pouch y a la falla de sutura, por lo cual no es lo recomendable el tratamiento endovascular de esta complicación. En general, se puede hacer una gastrostomía laparoscópica más el emplazamiento de una fibrogastroscopía intraoperatoria para acceder al estómago, en el caso de estos pacientes que tienen su ruta habitual excluida por la cirugía. Si la hemorragia persiste a pesar del tratamiento endoscópico, la sobresutura del área afectada es de indicación, o sea que si uno no puede solucionarlo por los métodos mínimamente invasivos o más conservadores, no debe dudar en reintervenir el paciente y hacer una sobresutura de las anastomosis. Obviamente, que el paciente inestable que no responde tiene indicación formal de cirugía, como cualquier otro caso de hemorragia digestiva. En cuanto a los sangrados intraabdominales, la taquicardia, el cuadro clínico es de un cuadro de hipotensión o de anemia aguda. La tomografía puede haber líquido libre o colecciones, y rara vez se muestra en la tomografía una fuga en cuanto a la parte arterial o vascular. El tratamiento en el paciente estable es la reposición, sin ningún tipo de intervención. Y en el paciente estable, obviamente, es que la intervención quirúrgica, y debemos abogar en que estos pacientes deben ser resueltos por cirugía laparoscópica, no laparotómica, dado que aumenta la morbilidad. Y si durante la explicación no se identifica una fuente obvia de sangrado, todas las líneas de grapas deben ser examinadas y reforzadas cuidadosamente, como un protocolo. Acá vemos una especie de flujo de diagrama de actuación con lo que habíamos hablado un poco más en detalle. Esto creo que es un elemento que es bueno tenerlo en cuenta para manejar visualmente cuáles los pasos diagnósticos y terapéuticos de esta complicación, tanto intraluminal como extraluminal, con todos los pasos que habíamos mencionado previamente. En cuanto a los sangrados crónicos, la mayoría son intraluminales. Los síntomas y signos son de la hemorragia digestiva. Hay que hacer una fibrogastroscopía. La enteroscopía doble balón también tiene su valor, dado que se puede remontar tránsito arriba el intestino excluido. Es difícil, es complejo, es demandante, y no es un elemento que se tenga frecuentemente a disposición. Como habíamos hablado, tanto para la hemorragia en agudo, también en crónico, la gastrostomía laparoscópica con fibrogastroscopía del remanente es una opción, y la cápsula endoscópica para hacer el diagnóstico también forma parte del diagnóstico, pero nada de esto tiene que ser solicitado en la puerta de emergencia.
Para estos pacientes el tratamiento es la reposición también, si está estable. La angiografía, podemos insistir que no es el mejor método para parados de sangrado digestivos por el riesgo de isquemia. La fibroblastroscopía para el sangrado del pouch con un éxito del 80%. La enteroscopía doble balón también puede ser efectiva, pero no es un elemento que se disponga a las puertas de emergencia. Y como hablamos, el tratamiento también puede requerir una gastrostomía laparoscópica con fibroblastroscopía intraoperatoria. Para pacientes estables, sin duda, el bloqueo quirúrgico es la indicación, tratar la hemorragia digestiva, prevenir la recurrencia y ver que las úlceras recurrentes o sangrados sucesos incontrolables en el pouch puedan requerir en agudo la extirpación de la anastomosis gastroyeyunal con una reconstrucción inmediata mediante una nueva anastomosis o completar la gastrectomía del remanente. Son técnicas complejas, pero hay que estar preparado. Estos pacientes pueden tener hemorragias cataclísmicas y necesitar en urgencia de estas cirugías, dado que pueden ser la única solución. No tenemos ninguna experiencia y es muy poco frecuente, pero hay que tener la idea que puede ser necesario. Lo mismo un esquema de flujo de la fibroblastroscopía en cuanto a la presencia de sangrados, la úlcera marginal, o si es negativa, la angiografía, la gastrostomía laparoscópica, la enteroscopía doble balón, y así seguimos con el flujo de actuación. En cuanto a un elemento muy importante, poco frecuente, pero de extrema gravedad, es la dilatación aguda del remanente gástrico en el bypass. Es una complicación muy rara, pero muy grave, dado que se da con una sintomatología poco específica que se confunde con el resto de las complicaciones: dolor epigástrico severo, hipo, timpanismo en el cuadrante superior izquierdo, omalgia, signo de Kerr, y que la radiografía o la tomografía pueden tener elementos característicos o a veces ser normales, como vemos en la placa, una dilatación gástrica aguda que se logra identificar en la radiografía y también en la tomografía. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esto puede llevar al estallido gástrico como una complicación mortal y de ser rápidamente tratado. El tratamiento consiste en realizar una gastrostomía percutánea o descompresión quirúrgica de emergencia. No se debe dudar, con una gastrostomía consecuente. La exploración quirúrgica inmediata y la descompresión son necesarias si el drenaje percutáneo no es factible o si sospecha una perforación. Es una complicación poco frecuente, muy frecuente, pero poco compleja, la úlcera marginal, un elemento que se presenta como una hemorragia digestiva, con náuseas, vómitos, puede llevar a la perforación. Su diagnóstico es por fibroblastroscopía, dado que se da en la anastomosis gastroyeyunal. El tratamiento médico es ampliamente efectivo y es rara el requerimiento de una cirugía. Se trata como si fuera una úlcera común y corriente. Esto es un gran tema, la oclusión de intestino delgado en los pacientes. Debo mencionar que la oclusión por bría se puede dar como en cualquier tipo de paciente. Sabemos que la cirugía laparoscópica disminuye el porcentaje de oclusiones por esta patología. En un estudio de Juan de 1.715 pacientes, el 25% de sus oclusiones fueron por bría, o sea que eso es la minoría. Pero hay que tenerlo bien presente. En cuanto a otras causas de oclusión, está el kinking de la anastomosis al pie, lo cual requiere una cirugía de revisión y una fijación según la técnica de Brolin, que es una fijación con puntos para evitar que esta asa siga rotando. La hernia umbilical, muy frecuente y poco diagnosticada como una causa de oclusión, pero fundamentalmente, y a destacar, la hernia interna, que es una patología que ronda del 0 al 14% de su presentación, pero que es extremadamente grave, dado que se puede dar en varios sectores diferentes y su clínica es totalmente diferente y su pronóstico es totalmente diferente también. Vamos a analizarlo un poco. En una serie casi de 10.000 pacientes, este autor publica que el 42% de sus oclusiones son por hernias internas, por lo cual casi la mitad de sus pacientes sufrieron de esta patología, los que se ocluyeron. Y hay que definir 3 espacios nuevos anatómicos de hernias que no se dan en pacientes convencionales: el espacio del defecto mesentérico de la yeyuno-yeyunostomía, el espacio entre el mesocolon transverso y el mesenterio de la extremidad de la ida Rux, el espacio de Peterson, y en las anastomosis que se suben transmesocólicas, la brecha transmesocólica. Fundamentalmente las dos más frecuentes son la hernia de Peterson y la yeyunostomía. La gran mayoría de los protocolos abogan por el cierre de los defectos que se generan en esta cirugía, pero sabemos que la bibliografía internacional hace referencia a que incluso con el cierre sistemático de estos defectos no se elimina la posibilidad de hernia, solo se reduce. En cuanto a estos pacientes que consultan por un dolor abdominal o un cuadro que puede ser sugestivo en hernia, hay que conocer si el protocolo tuvo un cierre o no de los defectos mesentéricos, ya que no las previenen al 100%. En un estudio en el Mont Sinaí vemos que el cierre de estos defectos reduce en casi un 60% el índice de hernias, pero no lo elimina, así también como en el estudio de Goebbels, que el cierre del defecto disminuyó, pero no eliminó el riesgo de hernias internas. En cuanto a la clínica, la gran mayoría de los autores definen que estos pacientes tienen dolores predictivos, como una especie de ángora abdominal, que hasta el 60% de los pacientes se ve que el paciente avisa, tiene dolores previos, que el paciente con cambios de posición puede incluso reducir las hernias y pasar asintomático un buen tiempo. El dolor intenso y brusco forma parte de la gran mayoría de los cuadros de estos pacientes. Y la posición mahometana se describe como una posición que el paciente a veces adopta inconscientemente y que reduce la hernia de Peterson, y que el paciente cuenta una historia de dolores y que adoptar esa posición hace que
trata su atascamiento en agudo. Puede o no presentar elementos de oclusión y esto está determinado por el tipo de bypass que se realice. En cuanto a la oclusión, si se presenta distal en el canal común luego de la anastomosis de yeyuno-yeyunal, se presenta como una oclusión intestinal común, dilatación de la asa alimentaria, biliar y del remanente gástrico, y los vómitos son biliosos. Si la oclusión se da en el asa alimentaria, los vómitos no son biliosos, dado que no contienen el tránsito biliopancreático. La dilatación es solo del asa alimentaria y el colapso del asa biliar y el asa común son frecuentes. Pero las más peligrosas son las que se dan sobre la asa biliopancreática. ¿Por qué? Porque es una asa cerrada, el remanente gástrico está cerrado, genera hipertensión y puede generar las complicaciones más graves en cuanto a estallido o a isquemia. Es un paciente que se presenta con escasos vómitos, aunque esté ocluido. Se da una dilatación del asa biliopancreática y del remanente gástrico, muy importante. El asa alimentaria y la común se dan sin alteraciones. Hay un tránsito conservado porque el asa alimentaria no tiene un compromiso y se ha descrito que algunos pacientes hacen hiperamirasemias por estar ocluida el asa biliopancreática y se puede confundir con diagnóstico de pancreatitis. Pero cuando uno tiene la sospecha de esto, a veces antes sin confirmar, debe manejarlo como una emergencia quirúrgica, dado que rápidamente se da la isquemia de todo el sector estenosado de la asa biliopancreática. En cuanto a la obstrucción de esa asa biliopancreática, el remanente gástrico puede distenderse gravemente, pero puede parecer invisible en la radiografía. Y este es un caso particular. La radiografía es completamente normal y la dilatación gástrica por la oclusión es severa. También la tomografía es obligatoria en estos pacientes para descartar esta y otras complicaciones, pero el problema es que hay autores que publican que hasta un 20% de las tomografías normales los pacientes requirieron cirugía por una hernia interna complicada, por lo cual acá es otro elemento más, que el mayor uso de tecnología tampoco nos pone a salvo de una complicación que puede pasar desapercibida, que es muy grave en estos casos, por lo cual el dato de sospecha y la cirugía de revisión de estos pacientes de urgencia no debe ser temida y debe ser rápidamente impuesta si queda incluso o persiste la duda, a pesar de tratamiento de la imagenología, aunque sea normal, hay que recuperar a todos estos pacientes. En cuanto a la paraclínica que se utiliza, el esofagostodeno puede ser útil, pero si es una obstrucción del asa biliopancreática no da ningún elemento de obstrucción. La radiografía siempre tiene muy poco rendimiento, la tomografía tiene sensibilidad baja y acá se insiste que el dolor abdominal intenso pero persistente con una tomografía normal todavía representa una emergencia quirúrgica en estos pacientes. Y acá otro elemento, el estudio de Rúbula también mostró una baja sensibilidad para estos estudios, por lo cual la sospecha es fundamental. Casos de oclusiones intestinales, el asa alimentaria, por un pie del asa de Liderux, que se ve ahí en la imagen de abajo. En un paciente con una sospecha de tener una hernia interna como etiología de cualquier tipo de dolor abdominal, la exploración quirúrgica es urgente. La sonda nasogástrica puede no ser útil como en otros casos, dado que una de esas asas puede ser la biliopancreática y no gravita ni trata ningún tipo de oclusión. La laparoscopía es el abordaje de elección. Evidentemente la gran mayoría de estos pacientes solo con la reducción de la hernia alcanza, es rara el tener que hacer una resección intestinal, pero diagnosticado la hernia en el intraoperatorio se deben cerrar todos los defectos herniógenos con hilo irreabsorbible y de ser posible a un sujet continuo, dado que comparando el punto separado y el sujet, la incidencia de hernias es 4 veces menor para el sujet en el cierre de los defectos con hilos irreabsorbibles. En cuanto a la coledocolitíasis como una complicación, no es una cosa que el cirujano deba manejar urgente en la colangitis simple, porque vemos que la dificultad es acceder a la vía biliar principal y acá vemos algunas estrategias que se han utilizado para esto, que están escritas. Fundamentalmente el problema nuestro es cuando el paciente presenta una colangitis séptica, porque hay que acceder a liberar, a tratar la enfermedad, pero no hay un acceso endoscópico posible por esta técnica, por lo cual, dado que en estos pacientes el tiempo es oro, creemos que lo más adecuado es, contando con la experiencia, hacer un abordaje percutáneo de la vía biliar para degravitarla, o laparotómico de ser necesario, dado que la laparoscopía para el tratamiento de esta enfermedad es más compleja y el paciente en shock puede ser incluso hasta una contraindicación, y la endoscopía está supeditada a contar con el endoscopista y con un endoscopista entrenado que pueda hacer una endoscopía, una CPRE, tanto por enteroscopía doble balón o por un remanente gástrico al cual hay que acceder quirúrgicamente, por lo cual es una complicación poco frecuente y grave que requiere de técnicas muy precisas como el drenaje percutáneo o la laparotomía de ser necesario como última solución. En cuanto a las complicaciones de la manga, vamos a solo mencionar dos, el sangrado y las fístulas. No el reflujo, porque no hace a la gravedad, y la estenosis puede ser tratada en forma diferida. El sangrado también se puede presentar de forma intraluminal o extraluminal, como una hemorragia digestiva alta, y ahí vemos que lo principal en la manga es la tranche de la sutura, de la línea de grapas,
que es el elemento que más característicamente da problemas de sangrado. En cuanto a la complicación, es poco frecuente, hasta el 4,4%, el tratamiento es endoscópico inminentemente, si no es efectivo sí se puede hacer una embolización y si no es efectivo la cirugía con refuerzo de la sutura. El tratamiento de la hemorragia intraabdominal es, como en todos los casos, un paciente estable, un manejo no operatorio, y el paciente inestable, la cirugía. En cuanto a las fístulas, vamos a mencionar sobre las agudas, dado que las crónicas son pacientes que son pasibles de tratamiento por el equipo de referencia. Es una complicación de las más temidas en esta técnica, dado que la fisiopatología de la cirugía genera hipertensión y perpetúa la fístula. La clínica es de dolor epigástrico, malgia, fiebre, compromiso respiratorio, taquicardia. Ven que los síntomas se comparten en la gran mayoría de las complicaciones de esta cirugía. La taquicardia inexplicable y la peritonitis pueden estar ausentes y son los elementos a tener en cuenta para sospechar cualquier tipo de complicación. Está dentro de una de ellas. Fístulas hay altas y bajas, fundamentalmente por un tema de isquemia y de hipertensión. La más frecuente es la fístula en el ángulo de His, la fístula alta, que es la que más nos hemos enfrentado. En cuanto a su diagnóstico, la radiología contrastada es un elemento que tiene buen rendimiento, tanto así como la tomografía con contraste intravenoso y vía oral, y la fibrogastroscopía también tiene un elemento a destacar en el rendimiento diagnóstico y también terapéutico. Hay que descartar para la buena evolución de esta patología una obstrucción distal y tratarla por endoscopía para que pueda agotarse esa fístula. En cuanto a lo agudo del paciente estable sin peritonitis, el manejo es no operatorio. Si el paciente no consta con el drenaje con el que se fue de alta, hay que hacer una mediatización de esa fístula con drenaje percutáneo, con endoscopía, utilizando colas biológicas o el stent revestido, que es un elemento que tiene gran porcentaje de éxito, que es un elemento transitorio. Se pone el stent, se tapa la fístula y se drena la cavidad residual que haya quedado alrededor del estómago, y en un plazo razonable entre los 2 y 4 meses se puede retirar el stent con el problema solucionado. Pero en agudo simplemente es el drenaje percutáneo de la colección que se haya formado. ¿Cuándo hay que hacer la cirugía en agudo? Cuando hay una sepsis o una peritonitis de esta causa, o cuando hay un fracaso de las técnicas anteriores percutáneas o del drenaje laparoscópico. Hay que hacer un lavado, y el cierre de la fístula es muy poco recomendable, dado que la inflamación genera más destrucción de tejido. Hay técnicas como la colocación de un tubo en T para mediatizar la fístula o el drenaje en acecho. Y evidentemente uno, cuando reinterviene a estos pacientes, hay que siempre pensar a largo plazo y hacer un acceso nutricional con una yeyonotomía adecuada. Esto es un flujo también de diagrama de cómo actuar ante las fugas de las mangas gástricas, en cuanto a la utilización del stent o de la endoscopía. Y en resumen queremos mencionar que el motivo de consulta cada vez va a ser más frecuente, que la semiología es poco clara, que los síntomas son confusos, que la paraclínica no siempre es concluyente, mantener un alto índice de sospecha, conocer las complicaciones, actuar con celeridad y tener el teléfono de un cirujano bariátrico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mazzaferro. Queda a consideración el trabajo presentado. Doctor Taruscelli. Sí, la verdad que felicito, porque los que no hacemos cirugía bariátrica nos podemos ver enfrentados, y como tú dijiste, cada vez más frecuente el paciente bariátrico que va a consultar a otros lugares. Hace poco me tocó un paciente, 2 años hace, que tenía una hemorragia digestiva del remanente gástrico. Tenía un bypass hacía 6 años y sangró 3 días seguidos, todos los estudios daban negativo. Hasta que le hice un abordaje laparoscópico, el endoscopista entró por una gastrostomía y tenía una úlcera duodenal sangrando, por lo que le hizo un clip, le puso 2 clips, paró el sangrado y bueno, le dejamos con una gastrostomía. Después ese paciente hizo varios problemas, está bien, pero realmente ese es uno de los casos que yo viví personalmente, que bueno, me pareció que esa fue una decisión bastante acertada. Y el otro caso que me lo contaron la semana pasada, cuando estaba en Estados Unidos, es que se ven muchos pacientes están viendo en Estados Unidos este tema, es otro bypass con una colelitiasis. Una litiasis de la biblia principal, donde el cirujano decidió decirle al ecoendoscopista, el ecoendoscopista por la curvatura menor gástrica pinchó la vía biliar por acceso transgástrico, pasó una dormia, sacó el cálculo y le dejó un catéter nasobiliar, es decir, biliar, hepático, gástrico, nasal. ¿Algún otro comentario? Doctor Rapa. Sí, quería resaltar algunos aspectos que ya fueron dichos por Gabriel, que es primero que nada la importancia del tema, porque es un tema que al ritmo que viene creciendo la cirugía bariátrica,
Hoy en día estos pacientes se ven en distintos lados, en distintos centros, y en general se recurre al cirujano que lo operó o alguno que haga cirugía bariátrica, y de alguna manera nos vamos arreglando. Pero a la medida que esta cirugía se haga más frecuente, que no me cabe ninguna duda que así va a ser, van a surgir seguramente muchas complicaciones, y cualquier cirujano no habituado a cirugía bariátrica se va a ver enfrentado a veces a tomar resoluciones sobre las complicaciones de estos pacientes. Y yo quería resaltar 2 o 3 cosas que ya fueron dichas por Gabriel, pero creo que son importantes. De las 3 grandes complicaciones, la hemorrágica, el diagnóstico habitualmente es fácil, porque el paciente sangra por algún lado, más allá de las dificultades que después nos da la resolución de ese sangrado. Lo mismo pasa con la complicación oclusiva, que tenemos un paciente con una oclusión intestinal, del asa aferente, del asa eferente, del asa biliar, de distintas, pero normalmente, por lo menos, es más fácil llegar al diagnóstico. Pero sobre todo resaltar lo que es la complicación infecciosa, por falla de sutura o por una fuga a nivel de alguna línea de sutura, porque como él bien dijo, estos son pacientes que se presentan oligosintomáticos. No les duele, tienen algún piquito febril, tienen un poquito de taquicardia y de repente no tienen mucho más cosa, y muy poca la signología abdominal en abdómenes que son a veces, o la mayoría de veces mejor dicho, difíciles de palpar y difícil de sacar alguna conclusión de si realmente tienen o no una irritación peritoneal. Y para peor, como él dijo, uno lo primero que tendría que hacer es una tomografía con contraste bioral, pero estamos limitados por el peso, que eso, atando un poco con lo que fue dicho anteriormente, también requerimientos de equipamiento para un centro de cirugía bariátrica debe ser la posibilidad de tener un tomógrafo que soporte el peso de estos pacientes. Y ahí es donde va el alto índice de sospecha. Uno está obligado ante un paciente que tiene un mínimo dolor, un piquito febril, algún ascenso, aunque sea leve, de la leucocitosis, a pensar en eso. Y si no puede hacerle una imagenología, creo que la reexploración por laparoscopía es lo que se debe hacer en forma inmediata. Y en mi criterio, el objetivo debe ser el drenaje de la fístula, el drenaje de alguna colección, el lavado y la mediatización, intentando lograr una fístula. Porque si uno logra una fístula, ahí tiene un gran paso adelante, y después se verá el manejo de esa fístula, el cierre, el tratamiento, pero eso ya da tiempo, da respiro a que haya otra gente en el equipo, otra gente involucrada, cirujanos, endoscopistas, nutricionistas, en fin, y otras cosas. Pero sobre todo, uno debe lograr la fistulización, el bloqueo del sector donde está la fuga, y de ahí en más creo que ya es otra historia. Era ese el comentario. Gracias. Muy bien. Doctor Beraldo. Yo quería felicitarlos a todos por las presentaciones, fueron muy buenas todas. Y respecto a esta última presentación, sobre todo, yo creo que las complicaciones que más se van a enfrentar los cirujanos generales y no los cirujanos bariátricos son 3 fundamentalmente, que son, por un lado, las oclusiones, ¿tá? Por otro lado, el sangrado de la úlcera marginal, y después las colelitiasis. Creo que esas van a... Porque el resto de las complicaciones habitualmente son tratadas por el equipo tratante, porque el paciente todavía está en contacto con el equipo, y esas son las complicaciones que nosotros estamos habituados, y que habitualmente los equipos de cirugía bariátrica se hacen rápidamente fuertes en el tratamiento, y eso es lo que mejora los resultados, ¿tá? La mejora de la morbilidad y la mejora de la mortalidad en el tratamiento correcto. Yo creo que esas 3 complicaciones, la oclusión intestinal, las 3 complicaciones son fundamentalmente del bypass, ¿tá? La manga tiene sus complicaciones, pero mayoritariamente son tratadas por el equipo. Pero la oclusión es difícil darse cuenta, o sea, generalmente los pacientes, las características del dolor es un elemento fundamental, que es un dolor, o sea, posterior, que el paciente siente como que, o sea, le tiran el peritoneo desde atrás, es lo que los pacientes habitualmente refieren, y yo creo que la tomografía es mandatoria para el reconocimiento de esta complicación. La úlcera marginal y el sangrado por esa úlcera es una complicación
Se ve mucho en pacientes fumadores, o sea, obesos que logran descender de peso y que fuman. El abandono del hábito tabáquico es un elemento fundamental en los pacientes bariátricos. Y el paciente que recae en el hábito tabáquico puede tener esa complicación y es fundamental el abandono del hábito tabáquico. Y bueno, la colelitiasis, la litiasis coledociana es un desafío que habitualmente tiene que resolver el endoscopista con un equipo quirúrgico. Después del resto de las complicaciones agudas, yo creo que los equipos todos se vuelven fuertes rápidamente y es donde bajamos la mortalidad. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí. Te doy para cerrar, Gustavo. Yo solo una preguntita para cuando cierres. No es una complicación aguda, pero siempre se mencionó la patología del estómago remanente y fundamentalmente la patología neoplásica. ¿Han tenido alguna situación así de ese tipo? Y bueno, ya aprovechamos y cerramos contigo, Gustavo. No hemos tenido ese problema. Digo, pero es una de las dificultades que tiene, ¿no? El sector gástrico excluido, digo, que está que no hay posibilidad de un acceso endoscópico. Y por eso en lugares donde hay una alta incidencia de cáncer se hace el bypass gástrico resectivo, ¿no? No se deja el remanente, sino que se hace la resección. Pero digo, nosotros no hemos tenido ese problema. Con respecto a la complicación, yo estoy de acuerdo con Gerardo. Digo, a mí me parece que el tema más, la complicación más grave es la oclusión después del bypass. Y sobre todo por las hernias internas. Y hay mucha gente que en pacientes que en el posoperatorio del bypass, posoperatorio alejado, empiezan con cuadros de dolor abdominal recurrente, poco sistematizado, difícil de caracterizar, a esos enfermos los reexploran. Y en un alto porcentaje de casos encuentran algún tipo de hernia interna. Porque lo que es real también es que el diagnóstico en estos enfermos se hace en forma tardía y en general son volvulaciones muy largas y comprometen sectores muy extensos del intestino. Y de hecho eso motiva que en la lista de espera de pacientes para trasplante de intestino delgado han empezado a aparecer las complicaciones de la cirugía bariátrica. Los pacientes con bypass gástrico que hacen el vólvulo, hacen la oclusión, son sometidos a una recesión extensa, después quedan con una insuficiencia intestinal y han pasado a engrosar la lista de espera de los trasplantes de intestino delgado. O sea que eso es preocupante, esa complicación, porque en general no da tiempo, digamos, viene con un cuadro agudo de abdomen, se laparotomiza. Y lo otro que hay que saber, digo, que es difícil también, frente a la complicación, darse cuenta de cuál es la situación en el momento. Porque en el esquemita está todo muy claro, pero después cuál es el asa biliopancreática, cuál es el asa digestiva, digo, hay problemas, digo, se complica para tener una correcta identificación. Pero yo creo que sobre todo lo que estamos empezando a hacer bypass ahora, aumentar un poco el número de bypass, en ese enfermo que tiene el dolor abdominal recurrente, tipo cólico, de repente no tiene autolimitado, una conducta es la reexploración laparoscópica. Y teniendo en consideración eso, digo, ¿no? Que en general son cuadros muy evolucionados que después terminan como la foto que mostró Gabriel, digo, con una necrosis extensa intestinal que llevan los problemas posteriores, ¿no? de la extensa resección del grado. Bueno, muy bien, entonces les agradecemos a todos su presencia y dejamos por acá esta noche.